vinculado al aumento de precios de la carne. La Fundación FADA realizó un informe analizando cada componente del eslabón de la producción. Entre esos productos, el de la carne, que es el que nos llama la atención hoy, porque aparte se conoció ayer por la noche que el gobierno cerrará las exportaciones por 30 días. Para ello, para conocer a qué se debe el aumento del precio de la carne, cuánto sale cada eslabón de la producción, de la cadena de producción de la carne, nos contactamos con el economista David Miazo de la Fundación FADA, jefe de economistas, para conocer este informe. ¿Cómo estás, David? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. David, han realizado un informe analizando los componentes de los precios de la leche, del pan, pero en este caso nos vamos a enfocar en el de la carne, donde ya estamos viendo el gráfico que han realizado. Muy bien, este gráfico que están viendo analiza, como bien decís, la composición del precio de la carne. La discusión por la suba del precio es otra discusión que si querés después la tocamos. Sí. En el caso del gráfico que estamos viendo, vemos que el ternero o la etapa de cría, que es la etapa más cara de toda la producción de carne, porque se necesitan casi 2 años, representa el 30% del precio que terminamos pagando por 1 kilo de carne. Después la etapa de engorde o feedlot representa un 28%, se le suma el frigorífico con un 6,5%, la carnicería con un 9%, y uno de los puntos sobre los que hemos hecho foco en este informe es la alta participación, la alta representación que tienen los impuestos, que en este caso alcanza al 28% del precio final. Es decir, si estamos pagando 1 kilo de carne cerca de 700 pesos, estamos pagando en ese kilo unos 200 pesos de impuestos. David, cuando decís la alta participación de los impuestos en el precio final de góndola que uno paga por kilo de carne, estos impuestos que vos mencionás, que son alrededor entre 28 y 29% del precio final, es un porcentaje elevado en relación, por ejemplo, a lo que se lleva en impuestos la producción vacuna de Uruguay, de Chile, de Brasil, por ejemplo. Es un número relativamente elevado, principalmente porque, por ejemplo, tenemos 2 impuestos distorsivos que no existen en gran parte de los otros países y que en este caso va generando un efecto cascada que se llama a lo largo de los eslabones porque se va acumulando de un eslabón a otro. Estos 2 impuestos particulares son el impuesto a los ingresos brutos, sí, por un lado, que en el caso de Córdoba la producción primaria no tiene, entonces en ese caso se disminuye, pero casi en la totalidad del resto de las provincias sí. Y el otro es un impuesto nacional, que es el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Estos 2 casos, estos 2 impuestos tienen esta particularidad que actúan sobre todos los eslabones, entonces se van acumulando y terminan representando un porcentaje relativamente importante. David, en general se dice que el productor ganadero es el último eslabón, a pesar de ser el primero, ¿no? Y el que menos plata recibe. Y que en el medio, aparte de los impuestos, también los frigoríficos, el feedlot, las carnicerías, las cadenas de carnicería, de hipermercados, se van quedando también con una parte importante. ¿Qué visión tenés de los otros eslabones? Mira, la cadena de la carne es una de las cadenas más competitivas que tenemos. De hecho, se acercan a cuando en economía se estudia un caso de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos varios miles de productores, varios cientos de frigoríficos, de los cuales los más importantes raramente superan el 5% de la faena nacional. Si bien también tenemos una decena de grandes cadenas de supermercados, también la comercialización en el país se produce principalmente a través de carnicerías, que también son varios miles de carnicerías. Entonces, en ese sentido, a diferencia de algunas otras cadenas dentro del sector alimenticio que uno puede tratar de ver si hay mayor o menor concentración o poder de negociación, en el caso de la carne hay mucha competencia y eso normalmente termina siendo algo bueno porque nadie tiene un gran poder para fijar los precios. David, te traigo la noticia que es repercusión nacional del día de hoy, que tiene que ver con el cierre de exportaciones que tomaría el Gabinete Económico
específicamente de exportaciones de carne durante 30 días con el objetivo de ponerle un freno al aumento de precios porque sostienen que los precios están acoplados a los precios internacionales de exportación de carne al dólar. ¿Qué mirada tenés al respecto? Te divido la respuesta en dos partes y arranco por el último. No me parece correcto evaluar el precio de la carne específicamente cuando todos los precios de la economía están subiendo. La inflación en alimentos durante este último año fue del 46%. Cuando tenemos, muy cercana a la inflación de toda la economía, que también tuvo cerca del 46%. Cuando tenemos una situación así, uno lo que está mirando es que el problema no es de un caso en una cadena, que en una cadena esté pasando algo raro, como puede ser la cadena de la carne, la leche, el pan o cualquier otro producto. Están subiendo las remeras, sube la chapa, suben los autos, sube la leche, el pan, la carne, sube el tomate. Bueno, tenemos un problema macroeconómico que no vamos a solucionar cerrando la exportación o interviniendo en la exportación de un producto. Y ahí paso a la segunda parte de la respuesta. En 2006 se cerraron las exportaciones por 180 días. Las exportaciones terminaron intervenidas hasta el año 2015. O sea, esto haciendo referencia a los 30 días que vos estabas mencionando, por los cuales serían la medida. O sea, la última vez que se anunció algo así, duró 9 años la medida de intervención. Y ahí voy a lo importante, digamos, al tema del precio, que es lo que a todos nos interesa. Sí. Cuando se toman este tipo de intervenciones, el precio muy probablemente puede bajar en el corto plazo por el simple hecho de que hay mucha más oferta en el mercado. Hoy, o durante el 2020, para darte el promedio, se exportó el 71%, se consumió internamente el 71% de la producción y el 29% de la producción se exportó. Si uno corta en parte, totalmente o en parte, ese 29% de exportación, automáticamente hay más oferta en el mercado interno que los consumidores tenemos el bolsillo muy debilitado, entonces eso muy probablemente haga bajar los precios, pero en un corto plazo. Porque ¿qué pasa? Después lo que sucede es que si bajan mucho los precios, ya no le empiezan a cerrar los números a los productores, a los productores, a toda la cadena, a la carnicería, al frigorífico, al engorde, al productor. Y cuando no le empieza a cerrar los números, empieza a bajar la producción. De hecho, discúlpame que me extienda demasiado, en el periodo posterior a las intervenciones de 2006, terminamos perdiendo en los próximos 5 o 6 años 12 millones de cabezas de ganado. Y el precio medido en dólares del asado en el mercado interno pasó de cerca de $3 en el 2007 a $8 en el 2015. Hoy estamos en cerca de $6 oficiales. Entonces, ahí terminamos viendo que en realidad este tipo de medidas pueden tener un efecto sobre los precios en el corto plazo. Definitivamente no lo tienen en el mediano plazo, porque el problema termina siendo otro problema, que es la emisión monetaria que afecta a todos los precios de la economía. David, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Abrazo grande. Un gusto conversar con ustedes.